En el comportamiento político de hoy destaca la liberación del Bester Gordillo, la maestra que llegó al poder con Carlos Salinas de Gortari y que precisamente en la etapa donde termina su reinado, por decirlo de esa manera, es cuando sale libre. Acuérdense que hoy ya es declarado presidente electo Andrés Manuel López Obrador y ahí prácticamente termina ya el periodo del salinato. Salinas de Gortari llegó al poder en el 88 a través de lo que se ha llamado un fraude. O sea, en aquel tiempo no existía el IFE, las elecciones las controlaba la Secretaría de Gobernación y fue precisamente Manuel Bartlett quien operó para que se cayera el sistema, el primer conteo que se hacía de las elecciones. Y también es importante el 88 porque ahí se conoció por primera ocasión una división interna dentro del PRI con Cuauhtémoc Cárdenas, quien después se reuniría precisamente con Carlos Salinas de Gortari para negociar el gobierno de la Ciudad de México, que después fue presidido por el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Hoy está libre el Bester Gordillo, quien también, junto con su partido Nueva Alianza, jugó un papel muy importante en 2006, cuando apoyaron a Felipe Calderón para que ganara la presidencia, o más bien para que continuara en el poder el PAN con Felipe Calderón Hinojosa. Hoy está libre el Bester Gordillo. Andrés Manuel López Obrador tiene un enorme carisma. Aunado a esta cualidad es que hace presencia en lugares públicos y lo hace sin seguridad, y esto le gana a la gente. La gente simpatiza con él, está de acuerdo con él y parece ser que sigue en la luna de miel. La presencia, el carisma de Andrés Manuel López Obrador, y la gente lo apoya, lo festina, le aplaude, le reconoce y tiene gestos políticos de un profesional de la política. Y ayer lo vimos en Chihuahua, cuando los padres de las víctimas de gentes desaparecidas se acercan y él, con toda la tranquilidad del mundo, se debe reflejar a su cansancio, pero aún con esto, con mucha paciencia, Andrés Manuel López Obrador les pide que crean en él. Hay una palabra que construyó en el discurso frente a las víctimas. Dice: perdón, pero no olvido. Evidentemente esta posición es muy difícil de aceptar, principalmente de las gentes que han sufrido una desaparición de uno de sus familiares, pero tendrían que estar empezando a pensar en el perdón, no olvidarse, y que haya un buen desempeño de parte del gobierno federal para encontrar a sus víctimas, a sus desaparecidos, que haya transparencia en la impartición de justicia. En el tema de la ley de amnistía, por supuesto, el equipo de Andrés Manuel López Obrador dice que no es un perdón a los criminales. No va a haber un pacto con ellos, simplemente que se aplique la ley de amnistía para aquellas personas que acepten principalmente esta amnistía y que haya un nuevo comportamiento. René Juárez Cisneros, quien va a ser el coordinador de los diputados federales del PRI, dice que esa cosa, más o menos no es textual, pero así trata de referirse, esa ley de amnistía no sirve para nada. Entonces ahí están las dos posiciones de el PRI ya como oposición y la gente que apoya a Andrés Manuel López Obrador con este asunto de la ley de amnistía. Miren, la esposa de Venustiano Carranza, allá en Puebla, se llama, el presidente municipal es Rafael
Valencia, y su esposa es Ilse Lucía Bernabé González. Bueno, esta señora ha sido encarcelada, detenida y encarcelada por robo de gasolina. Esto es importante, también importante porque esto no se había visto, que detuvieran a una persona por este asunto de la gasolina, y menos, por supuesto, que tuviera relación directa con el poder. Poder de una alcaldía, pero finalmente dentro del poder. Y esto es interesante porque entonces ya está actuando la Policía Federal de otra manera. Ojalá y continuara con este perfil para que ya no haya delitos. O si hay delitos, que se castiguen conforme a la ley. Hay unos puntos negros que todavía sobresalen en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Uno de ellos, pues ya lo manifestó públicamente la sociedad, el nombramiento de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora sale a la prensa que René Bejarano, el famoso rey de las ligas, es el que va a cuidar los dineros del programa de desarrollo. Ahí hay mucho dinero en este asunto y vamos a ver cuál es la reacción de la gente. René Bejarano no es muy popular entre las generaciones que tengan 50, 70 años, porque conoció en este asunto de las ligas cuando Ahumada, un empresario argentino, les dio dinero para que llegara una alianza empresarios PRD. René Bejarano, entonces era líder nacional del PRD, y por este asunto de las ligas, de la corrupción, tuvo que dejar la dirigencia del PRD. Hoy está de regreso y va a manejar dinero. Y aquí en el estado de Guerrero está la presión de los diputados de Morena para que no le vayan a quitar los plurinominales, y esta presión o este acercamiento lo están haciendo ante el Tribunal Electoral Estatal. Pero vamos a suponer que no llegaran a un acuerdo y que no le satisface a Morena la cantidad de plurinominales. Acuérdense que todavía tiene otra instancia, que es el Tribunal Federal Electoral, que hasta donde se alcanza a ver, las resoluciones del Tribunal Federal Electoral favorecen a Morena. Por eso habría que esperar cuál es la resolución del Tribunal Estatal Federal respecto a los plurinominales para Morena. Donde hay un mejor ambiente político de acercamiento entre dos fuerzas políticas es en Acapulco. Se reunieron ayer los regidores de Morena, que va a ser mayoría allí en Acapulco, con el otro partido que es la segunda fuerza aquí en Acapulco, que es el PRI. Y hay acercamiento simplemente. Y eso es bueno cuando se habla de dos grupos políticos que llegan y platican, por lo menos como inicio, y después se espera el acuerdo para que haya un mejor gobierno o haya gobernabilidad. Ahí están entonces los acercamientos entre los regidores de Morena y del PRI en Acapulco.